Afortunadamente, en los últimos avances de los nuevos juegos de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, no se han revelado las evoluciones de algunos de los personajes ya confirmados. Es por tal motivo que volvemos con la dinámica de predicciones evolutivas para alguno de ellos. En esta ocasión, es el turno de uno de los favoritos de muchos fanáticos, Lechonk. ¿Quieres conocer cuál es mi propuesta para las evoluciones de este personaje? Te invito a seguir viendo este video. Hola de nuevo, viajero, soy Edari, bienvenido a Tezcaya, y hoy estaremos creando una línea evolutiva para Lechonk. Anteriormente ya hemos abordado las propuestas de evoluciones para Fuecoco, Quaxly, Sprigatito y Smoliv. Intentando ponerme al corriente con las predicciones de algunos personajes revelados para esta nueva entrega, ha llegado el momento de idear los diseños para otro de ellos. Ahora es turno de uno cuya actitud agradó a bastantes. Lechonk, ese pequeño y rechoncho cerdito que se la pasa durmiendo en la sombra. Al igual que en videos anteriores, es importante mencionar que al momento de la grabación y edición de este video, no se conoce mucho de este personaje. Lo poco que se sabe es por medio del sitio web de los juegos y otras páginas de internet. Así que veamos qué tienen para decirnos sobre este Pokémon. Lechonk pertenece a la categoría de Pokémon gorrino, mide 0.5 metros y pesa un aproximado de 10.2 kilogramos. Forma parte de los Pokémon de tipo normal. En su descripción se menciona lo siguiente. Lechonk usa su olfato para encontrar y zamparse la hierba y las bayas silvestres más deliciosas. Por culpa de su dieta, su cuerpo despide un olor herbáceo que los Pokémon de tipo bicho detestan. Cuando el ataque de un rival lo sorprende, embiste hacia adelante presa del pánico. Aunque a primera vista parezca rechoncho, su cuerpo está compuesto sobre todo por músculo, que fortalece al caminar sin parar en busca de comida. En cuanto a la etimología de este personaje, sabemos por el sitio wikidex.net que su nombre deriva de la palabra española lechón y la palabra inglesa chonk, que se emplea para referirse a los animales rechonchos. Lechonk está inspirado en un lechón de cerdo ibérico, una especie muy característica de este lugar. Su apariencia es muy sencilla, la forma de su cuerpo es completamente redonda. Al igual que su similar en el mundo real, los colores de este personaje se respetan, pues por lo general la pigmentación de la piel de este animal es gris. Sin embargo, en la versión Pokémon de este puerquito, se pueden apreciar algunas manchas marrones en su rostro y debajo de sus ojos unas zonas amarillas que nos recuerdan a unas voluminosas ojeras. Algo característico de la especie de cerdo ibérico son sus grandes orejas, las que parecen caer y cubrir en gran medida su rostro. Detalle que podemos apreciar en el diseño de este nuevo Pokémon. La personalidad de Lechonk es muy notoria. Su apariencia lo hace lucir indefenso pero con un carácter fuerte. Nos incita a pensar que a pesar de que se encuentre en problemas, es capaz de afrontar con valor cualquier conflicto. También, el hecho de que las orejas cubran parte de su rostro puede darnos a entender que posee un carácter tímido. Ahora sí, conociendo un poco de estos detalles, podemos pensar en algo sólido para este pequeño personaje. Para la segunda evolución de Lechonk, quiero que su apariencia nos recuerde vagamente a la de un granjero de gran fuerza, pero con una actitud bondadosa. Podríamos decir que será como un gigante amable. Manteniendo la idea de que Lechonk es un Pokémon glotón, su apariencia será robusta, con unos voluminosos pero musculosos brazos con los que obtiene una fuerza asombrosa. La evolución de Lechonk se la pasa bastante tiempo buscando en la tierra, excavando en busca de trufas y otros alimentos que consiga detectar con su increíble olfato. Dejó a un lado su actitud tímida, ahora es un grandulón bastante curioso. Los granjeros suelen recibir su apoyo para mejorar sus granjas, y ellos con gusto lo hacen siempre y cuando se les recompense con comida. Las manchas en su rostro ahora se han expandido hacia sus brazos, los cuales utiliza para excavar en los terrenos más duros. Es por ello que ha desarrollado una masa muscular bastante fuerte en dicha zona. Nuevo registro. Porcompi. Tipo normal tierra. Porcompi es un Pokémon bastante amigable, el compañero ideal para todos los granjeros. Aunque su actitud lo haga parecer como alguien inocente, en realidad es bastante inteligente. Pero a su vez es bastante perezoso, por lo que prefiere descansar bajo la sombra en lugar de ponerse a solucionar sus problemas. Gracias a su inteligencia, siempre consigue obtener su alimento por más complicado que parezca conseguirlo.
Para su evolución final, Porcompi limitó su glotonería, por lo que adquirió una apariencia menos robusta. Físicamente no presenta cambios drásticos, pero su apariencia es muy similar a la de Porcompi. Sin embargo, sí hay un cambio brusco en su actitud. Ahora luce menos tímido y perezoso, pues cambió las siestas por el trabajo duro. Es por ello que sus músculos se desarrollaron aún más. Asimismo, su espalda se ensanchó. Posee unos colmillos duros con los que es capaz de desenterrar con facilidad las piedras del suelo. El trabajo duro siempre lo mantiene ejercitándose, por lo que expele un olor bastante peculiar con el que suele ahuyentar a cualquiera con olfato muy sensible. Es por ello que se le suele ver bastante solitario. Su apariencia nos recuerda un poco a la de un bully grandulón. Sin embargo, su personalidad es completamente opuesta, pues en realidad es un Pokémon bastante amigable y solidario. A pesar de que posee una fuerza asombrosa en sus brazos, sus piernas no son tan fuertes, por lo que no es muy hábil corriendo. Suele utilizar su gran peso para impulsarse de manera más efectiva. Nuevo registro. Porking. Tipo normal tierra. Las manchas de su rostro en realidad son reservas de grasas con las que es muy fácil identificar la salud de un Porking. Mientras más grandes sean estas, peor es su salud. Estas bolsas suelen bloquear su visión si su salud no es buena, por lo que Porking siempre busca la manera de mantenerse en óptimas condiciones. Es un Pokémon que siempre vela por los más indefensos, por lo que si ve a alguien que le necesita, no dudará en brindarle su ayuda. Y bien, ¿qué te han parecido mis propuestas para la ficticia línea evolutiva de Lechonk? ¿Has diseñado tu propia versión para las evoluciones de este personaje? No dudes en etiquetarme en Instagram y poder así platicar sobre ello. Abajo en la descripción podrás encontrar los links a mis redes sociales. Estoy ansioso por ver lo que eres capaz de crear. Además, si te gustaría que diseñara mi versión para otros personajes revelados de esta nueva generación, deja abajo en los comentarios quién te gustaría que fuera el siguiente. Por cierto, si te gustaría conocer el proceso de ilustración que sigo para crear mis personajes, no te olvides de darle me gusta a este video, así me enteraré de que quieres saber más.